Primera de Corintios capítulo 2 dice así, verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Vea que está ahí con mayúscula. Porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén y amén. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, él manifiesta la esencia de nuestra vida cristiana. Habla de la razón del evangelio. Habla de por qué predicamos, por qué nos reunimos, por qué nos congregamos. Toda la carta hacia los Corintios va direccionado hacia la verdadera esencia del evangelio. Él dice: el evangelio no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en una demostración del poder de Dios. No consiste ni siquiera en los dones que recibimos, porque eso viene de Dios, sino en el amor que fluye a través de nuestras vidas o a través del cuerpo de Cristo. El evangelio es mucho más que una religión. Religiones hay cientos, miles, pero evangelio hay uno solo. Porque el evangelio es más que una religión, es una relación con un Dios que no es historia, con un Dios que no es un pensamiento, no es un mito, con un Dios que es real y está con nosotros y entre nosotros. Cuando Pablo habla y dice, antes bien como está escrito, se está refiriendo a una palabra del libro de Isaías capítulo 64, verso 4, cuando dice el profeta Isaías: ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciere por él que en él espera. Dice, pero esto está preparado para los que en él esperan. El apóstol Pablo dice, para los que le aman. Dice que Dios tiene cosas guardadas que están preparadas para los que le aman y los que esperan en Dios. Tengo dos que aman al Señor acá y dicen, eso está guardado para mí. Allá, ¿cuántos dicen, ahí hay cosas guardadas para mí? En todos los tiempos existieron manifestaciones del poder de Dios. Aún en el Antiguo Testamento, aún cuando Dios los llamaba a la reflexión, Dios se mostraba de alguna forma. Dios siempre trató de mostrarse al pueblo para que el pueblo decidiera hacer la voluntad de Dios. Y no es que Dios quiere que hagamos su voluntad porque es un déspota, porque es un autoritario y dice, si no haces esto. No, porque Él sabe que es lo mejor. Él sabe que todo lo que el diablo diga o ofrezca será mentira. El final será la muerte. Satanás es el padre de mentiras. O sea, quien engendró la mentira es Satanás, porque en Dios solo hay verdad. Entonces, todo lo que el diablo pueda ofrecer siempre será una parte adornada y en el fondo es una mentira.
Ayer estaban celebrando aquí al esqueleto de la muerte. Algunos le llaman san, pero para mí no es ningún santo porque no está apartado de Dios, no está apartado para Dios. Así que es solo un esqueleto de muerte. Y cada uno recibirá de quien adore. Si adora la muerte, recibirá muerte. Muerte quiere decir separación. La palabra muerte etimológicamente es separar, porque se separa del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando alguien se muere, queda aquí el cuerpo y el alma y el espíritu se va. O al cielo o al infierno, esperando juicio final. Pero es separación. Donde se adore al esqueleto de la muerte, habrá separación de familias, habrá celos, habrá pelea, habrá gente que se ahorque, habrá gente que se suicide. Porque lo que uno adora recibe. Los que adoran la plata reciben la plata, pero con la plata reciben la avaricia, reciben todo lo que trae la plata y generalmente trae temores, peleas, celos, disensión, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que uno adore va a recibir. Nosotros como familia no conocíamos al Señor de pequeños. Recién a los 20 años, el Señor por su misericordia se presentó a mi vida y me salvó. Pero antes de eso nosotros recurríamos a todo brujo. Teníamos una tía que era bruja. Literalmente, no bruja, porque uno dice, esa tía la bruja, no. Ella era bruja de profesión, matriculada y todo. Nos tiraba las cartas, nos dio el esqueleto de la muerte y yo le hice el altar en casa. Sé lo que es la paga de adorar caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces pensamientos de suicidio venían muchas veces. Pero lo tremendo es que esta tía estaba en el centro de una generación de familias, y de esa generación, entre mis tíos y mis primos, tuvimos 6 suicidios. Porque lo que el diablo ofrece es lo que él tiene, y es muerte. Cuando Jesús apareció en mi vida, como apareció en tu vida, como apareció en la escena de la historia, lo que hizo fue irrumpió, y en medio de las tinieblas apareció la luz. Luz resplandeció sobre ellos. Cuando Jesús aparece, las tinieblas tienen que retroceder. Pero sí es importante, necesitamos cortar, quebrar con esa iniquidad, con los contactos que hemos tenido. Relaciones sexuales con gente que adora demonios o que tiene tatuados, esqueletos y lo que sea, Gaucho Gil, eso, y después no sabe por qué tiene esa tortura. Porque al unirte sexualmente con alguien te haces uno. No solo en el cuerpo, es en el alma, en las emociones, en el espíritu. Por eso la Biblia dice que si te unes con un adúltero, con una prostituta, te haces prostituto con él. Ay, no, yo solo lo contrato a ese muchacho, él es el prostituto. No, te juntas con él. ¿Me estás siguiendo? Por eso la persona que continuamente cambia de parejas pierde su propia personalidad, porque comparte alma. Estoy diciendo algo muy serio y profundo. Y uno necesita cortar con eso para volver a la esencia. Es como que uno se adhirió un montón de porquería encima, pero llega la hora en que se tiene que meter debajo de la ducha y limpiarse de toda contaminación. Y lo único que puede hacer es la sangre preciosa de Jesucristo. Pero en todos los tiempos ocurrieron cosas que jamás habían ocurrido antes. Por ejemplo, antes que el hombre existiera, existieron animales, plantas, agua, sol, luna. Pero un día Dios escoge barro, lo arma el barro y sopla su espíritu, su aliento. Como sopló sobre su palabra, está inspirada, tiene el soplo de Dios, la palabra de Dios. Por eso tiene vida. Es lo único que tiene espíritu fuera del hombre, es la palabra. Y jamás se había visto que del barro
con un soplo se forma un ser humano. Todavía el hombre trata de entender, y Darwin que tenía razón, que no tenía, que el Big Bang, que qué sé yo, que salimos de los monos, que salimos del agua. No sé de dónde ellos han salido. Aunque yo tengo por ahí un poco de cara, pero la realidad es que he salido de la esencia de mi Dios, que Él un día dijo, sea. Porque el hombre quiere entender las cosas sobrenaturales de Dios con esta mente tan finita. Así que ocurrió lo que nunca antes había ocurrido. Cuando Dios escoge a Noé, nunca antes había caído agua del cielo. Ahora para nosotros decimos, va a llover, listo, sabemos que cae agua del cielo. Pero en esa época no llovía. Entonces Dios le anuncia, mira que va a ocurrir algo que nunca antes había ocurrido. Va a caer agua del cielo. Decían, pero ¿cómo va a caer agua del cielo? Pero cayó. Los geólogos, los historiadores en todo el mundo están descubriendo que sí existió un diluvio. Lo que nunca había ocurrido, ocurrió. Cuando Dios llama a Moisés, nunca había ocurrido que el mar se abra y que un pueblo pase en tierra seca. No, fue un tsunami, o si no nos hubiera secado el agua. Y si hubiera sido un tsunami, los hubiera revoleado a todos los que pasaban por ahí. Pero dice que un viento sostenía las aguas y que pasaron por allí los ancianos, los niños, las mamás, las ovejitas, todo por allí, porque había un viento que los sostenía y era el soplo del Espíritu de Dios que sostenía esas aguas. Nunca había ocurrido eso. Se van al desierto. No eran 4, 5, 10, 20, listo, que consiguen una palmera y se ponen debajo de la palmera en un desierto. Eran como 3 millones. Había que conseguir comida, agua para 3 millones, más animales. Y ponerle sombra a los 3 millones. Dice Chef, no estaba allí para alumbrarlos a la noche. Nunca había ocurrido que Dios trajera pan de ángeles y se lo diera a los hombres por 40 años. Nunca había ocurrido. Que Dios sea su sombra por 40 años contra el sol y sea la luz en la noche. Y las escrituras dicen que había una roca de la que brotaba agua, y esa roca que le seguía era Cristo. Los rabinos ortodoxos mencionaban y decían que específicamente cuando se movía la caravana, porque Dios los movía, también se movía la roca de la que brotaba agua. Nunca antes había ocurrido una cosa así. Pero ocurrió. Que Dios mismo se mostrara, que ellos escuchan la voz de Dios, una nación entera, aunque se tapaban los oídos, dijeron que háblale solo a Moisés. Pero era audible y visiblemente Dios. Nunca antes había ocurrido. Dios le entrega en una piedra lo que Él mismo escribió, del cielo se lo bajó. No trajeron una piedra de la luna, no trajeron allí de la NASA una piedra de Marte. No, era una piedra del cielo escrita con el dedo de Dios y se lo dio al hombre. Porque iba a empezar una nación, la piedra fundamental. Nunca antes había ocurrido que de una virgen, una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales, pueda quedar embarazada. Y cuando le dijeron a María, es que Dios te ha escogido, y ella dijo, ¿cómo va a ocurrir esto? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, porque ¿qué hay que sea imposible para nuestro Dios? Nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido que cuando nace una criatura, un coro de ángeles se aparezca allí en el desierto mientras unos pastores estaban trabajando y los coros cantaban y exaltaban al príncipe de paz que había nacido en la tierra. Nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido que un hombre que fuera sepultado al tercer día se levantara de entre los muertos.
El Espíritu Santo descendía de vez en cuando sobre algunos, como sobre Sansón, sobre David, sobre Ezequiel, sobre algunos de vez en cuando. Como máximo vemos que una vez en el Antiguo Testamento Dios toma del Espíritu que estaba en Moisés y se lo da a 70, pero nunca más. Pero Jesús dijo: vayan y esperen, porque va a ocurrir lo que nunca antes había ocurrido. El Espíritu de Dios vendrá con poder y será derramado sobre todos. Y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Y entonces serán testigos y predicarán en todas las naciones de la tierra. El día de Pentecostés ocurre lo que nunca había ocurrido. La gente decía: están borrachos. No, no, es que están llenos, se cumplió la promesa. Y desde ahí Jesús dijo que iban a ocurrir cosas mayores. Lo que ustedes han visto y han recibido de mí, hay cosas que ahora no se las puedo explicar porque se entienden por el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu Santo les va a hacer entender, y entonces harán lo que yo hago y cosas mayores. Ese es el tiempo en el que hoy estamos. Esa es la hora en que nosotros estamos. No estamos en el tiempo del diluvio, no estamos en el tiempo del Edén, no estamos en el desierto con Moisés, no estamos en Nazaret, no estamos en Jerusalén. Ha pasado 2000 años y hemos tenido algunos avivamientos preciosos que impactaron el mundo, algunos siglos. Y cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo, nos alegramos, nos gozamos. Lo que experimentamos de la presencia de Dios aquí entre nosotros no tiene que ver con nosotros. Bueno, en parte sí, pero estamos cosechando lo que muchos oraron, ayunaron, hicieron vigilia y clamaron por un avivamiento. Estamos cosechando lo que otros sembraron con lágrimas. También lo hacemos nosotros. Y nuestros herederos físicos y espirituales van a cosechar mayores cosas todavía, y las próximas generaciones mayores cosas todavía, si Él no viene antes. Pero si aquí dice que lo que está por ocurrir es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a la mente, ni jamás te hayas imaginado, es porque Dios está por hacer algo que jamás se ha visto en esta tierra. Te lo digo de vuelta, no es un diluvio, no es maná físico del cielo. Y lo dice las Escrituras, nos cuenta qué es lo que está por ocurrir. Y te lo voy a leer en el libro de Ageo, capítulo 2, versos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si hemos visto la gloria de una iglesia primera, y leemos en las Escrituras, y puedes leer en Hechos de los Apóstoles, y verás la manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Y muchas de las cosas que leíamos en las Escrituras, las leíamos y parecían que era parte de la historia, pero no parte del presente. Que los muertos resuciten, que los enfermos se sanen, que los ciegos vean, que los mudos escuchen. Escuchábamos que por ahí ocurría en alguna campaña, que alguna vez ocurrió allá en África, o que Dios usó alguna vez a algún evangelista, a Tommy Hicks. Y entonces por allí pensábamos que ocurría por allá de vez en cuando, algún iluminado, alguien que Dios por ahí podía usar. Y gloria a Dios por eso. Pero la iglesia primitiva no era un hombre,
el que se movía en el Espíritu. Era un cuerpo que se movía en el Espíritu. Eran los que servían la mesa, los mozos como Felipe, que se podían ir hasta Samaria y de ser el que servía la mesa a ser el evangelista que llevó un avivamiento a toda una región. Eso fue la iglesia primitiva, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y lo escuchamos muchas veces, pero no pensamos que en este tiempo podía ocurrir. Pero estamos viendo todas las cosas que alguna vez leímos y lo vemos. Vemos los muertos resucitar, vemos los paralíticos caminar, vemos los ciegos ver, los sordos escuchar. Vemos que no tenemos que tocar a la gente, que es la sombra, y Dios hace que la sombra, porque Dios es Dios. Dios hace que a la distancia alguien se pueda sanar o liberar a través de los medios de comunicación. Estamos empezando a ver, pero el milagro más grande no tiene que ver con un muerto que resucite físicamente. El milagro más grande es la salvación de alguien, un condenado al infierno, salvado por la sangre de Jesucristo, y que su nombre se anote en el libro de la vida. Que cuando termine la carrera de esta tierra, 20, 30, 80 o 100 años, aparezca en el cielo y allí los ángeles lo reciban y podamos estar por siempre con nuestro Padre. El milagro más grande es el perdón de nuestro pecado, lo que ninguno de nosotros podíamos hacer, ni lo podrá hacer nadie jamás en la ciencia. Y este milagro, entre tantos otros, porque viene junto. Cuando viene la salvación, viene la sanidad, viene la liberación, viene el perdón, viene la paz, viene la restauración. Cuando viene el milagro de la salvación, el Espíritu de Dios también viene a nosotros. Y te estoy contando lo que está por pasar de asientos. Ya lo vemos los fines de semana, lo vemos entre semana, pero prepárate, porque ahora no será solo por un hombre o una mujer. Se te prenderán a ti, te pedirán a ti que le ores, te pedirán a ti que le prediques, que le enseñes la palabra. Porque ahora ya no tiene que ver con uno, porque en el Antiguo Testamento era sobre uno que caía el Espíritu Santo, pero luego dijo será sobre todo aquel que cree. Ya no es este tiempo para uno, este tiempo es para toda la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y dice que esta gloria será mayor que la primera. ¿Por qué? Y vas a ver en todas las señales que se están cumpliendo en el mundo. Se los compartí hace como 2 o 3 años atrás. En un mensaje le dije: mire, lo que Dios le prometió a Abraham, en eso está incluido la franja de Gaza. Y también está incluido lo que está del otro lado del río Jordán. Los que estuvieron ese mensaje saben de lo que le estoy diciendo. Le dije, para que ellos recuperen eso, no se lo van a entregar, va a tener que haber guerra. Va a tener que haber guerra para recuperar la franja de Gaza y para avanzar hacia el otro costado. Y ya empezó. ¿Cuándo se escuchó de una pandemia que el mundo se detenga? La venida del Señor está cerca. No puedo decirles será mañana, pasado, pero les digo está cerca. Pero antes que Él venga, el Espíritu Santo va a adornar a la novia del Cordero. La va a adornar como nunca antes. La iglesia que viene a buscarnos será una iglesia derrotada, escondida, allí abandonada. Será una iglesia perseguida, sí, pero será una iglesia poderosa. Será una iglesia llena de gloria. Hoy estaba hablando con el apóstol Montilla, recuerdan, de Venezuela, que ha estado con nosotros.
Y estuvimos hablando cómo estaba la cosa allá. Y él me dice, mira, acá está ocurriendo esto. Y a los que son contra el gobierno hacen como en la época de la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Van y le marcan las casas. Y le apagan las luces y le sacan de noche. O de día los llevan. Es una persecución terrible. Pero ¿sabes qué? Me dice, jamás hemos visto a toda la nación orando y buscando al Señor. Y la persona que está, los que habían salido, los que ganaron en verdad, me decía él, esta mujer, nosotros no sabíamos que era una mujer creyente o no creyente, pero sí era alguien que movía las masas. Pero dice, en todo pueblo que ella va, dice, esto es una batalla espiritual, oren. Wow. En medio de la persecución, esperanza. Oh, como en los días de Faraón, que más se endurecía, pero Dios estaba manifestándose para una libertad completa. No sé qué noche puedas estar pasando, con esto cierro. No sé qué te puede estar pasando, pero sí te quiero decir que el mismo Dios que se reveló por su Espíritu y que solamente podemos entender por el Espíritu lo que Él está haciendo, y aun cuando somos derribados, aun cuando nuestro corazón está quebrantado, aun cuando fallamos, aun cuando nos cueste perdonar, como el testimonio que escuchamos esta noche, pero viene el Espíritu Santo y sana, limpia, libera, restaura, restablece. Es cosa que nunca hemos visto. Prepárate. Y quiero animarte, esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Estamos entrando los 25 días, 26 días de ayuno, de 40. Cuando el Señor me habló esto, yo dije, lo voy a hacer porque Dios me dije que lo haga. Pero no pensé que miles se iban a unir a ayunar, a orar. Invitamos a conectarse en las redes a la mañana, a las 7 de la mañana. No les invitamos a venir a la iglesia, sino a venir a la iglesia a las 4 de la tarde hasta las 6 para cerrar 40 días de seguido, 2 cultos al día, más los cultos habituales que ya teníamos, como hoy el tercer culto. Entonces yo dije, ok, van a venir a la mañana, estoy solo con la cámara, a la tarde con un grupo que va a venir, y a la noche con la iglesia. Resulta que a la mañana acá se llena de gente ahora. A la siesta se llena de gente ahí. Yo dije, bueno, a la noche va. No, a la noche ahora desborda, por allá, por arriba, por todos lados. Y eso no pasa un día. Es que una iglesia que busca, que clama, que ayuna, que ora, mueve el mundo espiritual, las mentes se liberan y la gente corre a los pies de Jesucristo, porque está ocurriendo el más grande milagro. Estoy viendo cosas locas. Anoté acá en mi apunte, le puse cosas locas. En verdad le puse así porque es terrible. Estoy viendo cosas locas. Experiencia de los hermanos. Uno es transportado, el otro es trasladado, el otro lo ve al Señor. Entre dos lo ven en el mismo lugar y luego el Señor se le desaparece, como en los días de Maús. Los niños buscando al Señor, ayunando. Wow. Los varones, generalmente las mujeres son las que más empujan la vida espiritual, intercesoras y ayunan. Y los hombres criando panza y tereré y mate y choripán. Pero cuando comienzas a ver a los hombres convertirse, a los hombres comprometerse con el Señor, y no los hemos promovido, comienzan a venir los padres de familia a decir, pastor, quiero pasar una noche en vigilia, ¿me da permiso? Ahora se están reuniendo un grupo de varones porque quieren pasar todas las noches velando, orando por más de un mes entero. ¿Sabe lo que es eso?
Cuando la prosperidad llega, estoy viendo cosas locas, pero así de prosperidad, pero exageradísimo. Exageradísimo. Pero entendiendo que tiene que ver con fin de la obra de Dios. Pastor, el Señor me dio esto, puede servir esto, puede servir lo otro. No se lo pedimos. Me quebrantó el Señor y tal cosa. Y los que prosperan me cuentan así las impresionantes cosas que, pastor, eso hizo el Señor, me prosperó acá, me salió lo que sea. Pero eso no me llena de gozo, pastor. Lo que me llena de gozo es que le prediqué al taxista, es que me fui allá y gané un alma para Cristo. La verdadera riqueza ya no está en lo que queda en esta tierra, sino lo que nos llevamos al cielo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera ha subido al pensamiento, son las que Dios ha preparado para los que esperan en Él, para los que le aman. Prepárate por dejarte sorprender por el Espíritu Santo.